Ok, buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar unos minutos. Ok, ok. Ok, ya tenemos un espectador. De este lado no tenemos nada. Muy bien, muy bien. Bueno, el motivo de este video. Ok, muchas gracias. Avísenme si no se escucha, por favor. Bueno, básicamente el motivo de este video es para dar inicio a la primera clase del espantajo relacionado al programa de cosas que nadie quiere saber. Vamos a estar abordando algunas cosas, pues al final del día de interés selecto, como el nombre del espantajo, pero de que le puede interesar a muchas personas. Estamos esperando de este lado. Estamos transmitiendo tanto en Instagram como en Facebook. Ok, ya tenemos ahí unos cuantos minutos. Ok, 3 minutos. Bueno, vamos a empezar en esta sesión. Bueno, básicamente, pues, ¿cómo se llama el canal? Es Cosas que nadie quiere saber. Tenemos algunos videos en YouTube. Están directamente también los enlaces en la página de El Espantajo. De este lado igual estamos en Instagram. En Instagram tenemos todo el material. Bueno, básicamente, ¿qué es El Espantajo? Pues es una librería virtual en donde pueden encontrar algunos títulos tanto nuevos, un poquito más usados, que son libros que a lo mejor en ocasiones no vamos a poder encontrar muy fácil. Nosotros nos encargamos de estar como gestionando esa situación de los libros y estar subiendo material constantemente. Ya tenemos ahí unos cuantos seguidores y clientes, esperemos si se conecten el día de hoy. Tenemos 3 espectadores, ok, muy bien. Bueno, como en mis clases igual, vamos a empezar con los que tengamos, con los que tengamos. Bueno, pues primera clase del espantajo que está brindando con relación a temas que pues a nadie le interesa saber. Por ejemplo, en los videos anteriores estuvimos hablando acerca del inodoro, acerca de la escoba, estuvimos hablando también acerca de la creación del vaso y cómo la construcción del vaso es importante para la sociedad actual. Creo que
un vaso no puede estar, puede ser indispensable de una habitación, dentro de una casa, pero este necesitamos, ¿ok? Bien, me estoy arreglando aquí unas cositas. Bueno, el motivo de esta clase básicamente es hablar de un concepto de que es muy eh, ¿cómo se le dice? Polisémico. Polisémico. ¿Ok? Es un concepto polisémico. ¿Qué quiere decir polisémico? Bueno, polisémico es eh, una palabra que tiene muchos significados. Poli, que está relacionado a muchos, y sema, que es la otra parte de la palabra que significa muchos, ¿no? Entonces tiene muchos significados. Ahí está la primera pista. También este concepto lo trabajamos desde diferentes áreas y de diferentes perspectivas en relación a que no sabemos todavía qué onda con este concepto, ¿no? Básicamente, pues, ¿de qué estamos hablando? Estoy hablando de el concepto de cultura, ¿no? Cultura. ¿Qué onda con la cultura? Bueno, la cultura en sí, como ya lo había dicho anteriormente, es un concepto polisémico que tiene diferentes variaciones y diferentes significados, y tiene como, es una palabra que también se puede mezclar con otras. O sea, que quiere decir que en español lo nombramos como palabras compuestas, ¿no? Palabras compuestas. Entonces, cultura nos va a ayudar también a componer otras palabras, ¿vale? Pero bueno, ¿qué onda con la cultura y qué relación tiene ahorita con esta situación del espantajo y todo eso? Bueno, pues la cultura tiene, como lo había dicho, muchas definiciones. También está basada o relacionada con el conocimiento, ¿no? Que ahorita vamos a ver también que no es como la única, no es como la única definición que tiene, o el cómo se puede agregar, ¿no? Porque también podemos decir que la cultura tiene una concepción hacia las artes, hacia las situaciones, o por ejemplo cuando decimos este las culturas prehispánicas, las etnias culturales. Cuando mencionamos el término de cultura, lo podemos pues podemos estar diciendo cultura no como conocimiento, pero sí como algo que nosotros tenemos que saber, ¿no? Algo que nosotros tenemos que saber. Entonces, el término de cultura sí tiene como todavía esa, a lo mejor para muchas personas lo consideran así como algo que no sabemos definir al 100%, pero siempre lo decimos, ¿no? Es como cuando creo que Heidegger menciona la palabra ser, ¿no? Que está diciendo que nosotros lo estamos ocupando de una manera errónea, pero pues no es así como tal cual, ¿no? La palabra en ser en Heidegger tiene que ver con otras cosas. Aquí también no es de que lo estemos ocupando mal, sino que la palabra cultura tiene muchas variaciones, muchas variantes en las cuales nosotros lo podemos ocupar dependiendo de lo que estemos, o dependiendo del contexto, ¿no? Dependiendo del contexto, al igual que en muchas palabras que necesitan a lo mejor un contexto, cultura también la necesita, ¿no? También la necesita. Entonces, ¿qué es cultura en sí? ¿No? ¿Qué es cultura en sí? Básicamente cultura está ligada desde una definición etimológica, está ligada al cultivo, ¿no? Al cultivo. De hecho, por eso nos dice, de hecho, si vemos la definición ahí en el diccionario, nos va a estar diciendo que la cultura tiene mucha relación a la situación del cultivo, del cultivo, perdón, del cultivo, e incluso hay palabras compuestas que utilizan el, ¿cómo se llama? La última terminación de la palabra, ¿no? Agricultura, o toda la palabra compuesta, ¿no? Hay palabras que también tienen la elura, ¿no? Como la terminación, pero en este caso, por ejemplo, agricultura, que también está relacionada con la misma definición que les estaba dando de cultivo,
¿no? De cultivo. Ahora, esa misma definición de cultura la podemos asociar a que una persona tiene que echar raíces, ¿ok? O tiene que cultivarse de conocimiento. Entonces, ahí tenemos como que dos cosas, ¿no? Ahí tenemos como que dos cosas. Estamos hablando de cultivo, pero también estamos hablando de un aspecto este, de aprendizaje, ¿no? Entonces, la palabra cultura es aquí donde viene esta situación pues, cómo lo ocupamos, ¿no? Y es un término que yo estuve trabajando hace algunos años y que al final del día, pues, también me conflictó esta situación. Bueno, entonces, ¿qué onda con la cultura? ¿No? Ahorita vamos a ver esa situación. Ya vimos la parte de la definición. Ya vimos la parte de la definición que está relacionada con el cultivo. Existen varias como interpretaciones, también variaciones dentro de su término. Por eso es de que se menciona que es polisémico. Unos ejemplos, como les mencionaba hace ratito, es agricultura, avicultura y subcultura, ¿no? Ahora también vamos a estar hablando de cultura dentro de la misma cultura, ¿no? Entonces, ¿qué onda con la cultura? ¿Cómo podemos entender la cultura sin conflictuarnos tanto, ¿no? Porque también le decimos, es que esa persona no tiene cultura, no tiene... ahora, también hay una variación entre la cultura, cultura política, cultura social, y así me puedo ir siguiendo con otro tipo de variaciones, ¿no? Eh, el término, por ejemplo, el que me llama mucha atención es el subcultura, ¿no? Que si lo entendemos así que tiene el prefijo sub, es como por debajo, lo que está debajo de la cultura, ¿no? ¿Y cómo podemos entender esto? Nosotros en la escuela siempre nos dijeron, es que existen las subculturas, ¿no? Que de manera así como más académica, la subcultura del rap, la subcultura de diferentes grupos que ahorita ya no se llaman tal cual, no me acuerdo ahorita cómo le dicen a ese tipo de movimientos, pero también existen subculturas relacionadas a la situación política, ¿no? Pero está teniendo eh, está ligándose mucho con la palabra cultura, ¿no? Cuando decimos subcultura, inmediatamente podemos pensar a lo mejor en los pandilleros, en las personas que están en la esquina, o en anteriormente, ¿no? Pensábamos, es que pertenece a una subcultura o algo así. Y inmediatamente, digo, a mí se me viene a la cabeza esa situación de qué onda, ¿no? Con la subcultura. Pero bueno, esa es la definición como generalizada, ¿no? Ahora, ¿qué onda con esta parte de la cultura? La palabra en sí aparece en 1515 y cultural en el siglo XX, ¿no? O sea, en el siglo XX ya empezamos a hablar ahí de esta situación de cultural, pero es a partir de 1515 cuando nosotros estamos hablando o estamos teniendo el término, bueno, más o menos, años más, años menos, porque recuerden que el conocimiento no se puede encajonar dentro de un aspecto histórico, ¿no? Entonces, más o menos aproximadamente en esos años se está hablando de que se empieza a mencionar la palabra cultura, ¿no? Ahora, el aspecto cultural, como lo mencionaba anteriormente, pues tiene arraigada muchas definiciones que a nosotros nos hace pensar que, bueno, si no tengo esto no es cultura, si tengo esto es cultura. Podemos decir que un experto en historia del arte, en arte contemporáneo o diferentes tipos de arte, también está hablando de cultura, porque la cultura también está relacionada con los tipos de arte, ¿no? Con los tipos de arte. Entonces, ¿en dónde podemos encajonar la cultura? ¿Qué persona es culta? ¿Qué persona no es culta? Porque también tenemos esa categoría, ese como tipo de adjetivo. Es que esa persona no es culta. Así como que, ¿en serio? ¿En serio? Pues bueno, aquí dentro de esta primera sección, la cultura no es una atribución de las personas. Anteriormente pensábamos y decíamos que sí, una persona estudiosa, una persona que se está preparando puede ser culta,
que ya es como una variación de la palabra cultura, pero que realmente no lo es, ¿no? Ahí es cuando estamos metiendo la palabra cultura como conocimiento, en donde decimos que es culta, ¿no? Es culta, que tiene conocimientos. Pero ahorita, yo creo que en esta parte sí es importante mencionar que la palabra culta, que es la variación de cultura, no tiene nada que ver con el conocimiento. Yo siempre lo he dicho, y es algo que aquí voy a pautar. Una persona no es, ¿cómo decirlo? Cuando decimos culta, cuando decimos culta, estamos refiriéndonos a que esa persona posiblemente, bueno, en este término, en esta base como global, decimos que una persona es culta cuando tiene el conocimiento así como que, ah, órale, ¿no? Está chido, tiene el conocimiento, o tiene mucho conocimiento, pero también ocupamos ese adjetivo como para separar, ¿no? Decir, ay, es que tú no eres culto, no, es que tú no perteneces a esto porque bla, 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 bla. Bueno, en este caso, la situación de cultura no depende del conocimiento, porque siempre va a haber personas que conocen algo o algo diferente a otra persona, ¿no? Entonces, no podemos hablar de un término o una medición cultural entre personas porque pues realmente no, ¿no? Realmente no. Si la persona más culta, imagínense una persona 100% cultural, pues sería como la película de Lucy, ¿no? 100% de nuestro cerebro, o no sé si tenga ahí una relación, pero yo considero que una persona no puede ser culta porque siempre va a haber una persona que conoce algo diferente a lo que nosotros tenemos. Entonces, no podemos referirnos a ese aspecto cultural. Y aquí es donde metemos esta situación de cultura, ¿no? En donde estamos, yo considero que estamos utilizando ese concepto de una manera errónea. De una manera errónea. Entonces, creo, al menos que alguien diga lo contrario, que al referirnos desde una perspectiva cultural y mencionar a una persona que es menos culta, solamente estamos utilizando el concepto para ofender a otra persona, sin saber que a lo mejor esa persona no tiene el mismo conocimiento que tengo yo. Y como no tiene el mismo conocimiento, entonces es ahí cuando nosotros le decimos no tienes cultura o eres una persona inculta. ¿Ok? Estamos transmitiendo desde este lado también. Bueno, eh, ya tenemos como básicamente la estructura. La estructura. ¿Ok? Importancia de la cultura. ¿Cuál puede ser una de las importancias de la cultura? Tenemos como importancia de que también es un conocimiento que se transmite de generación en generación y lo podemos ver como identidad. Desde la formación cívica y ética hablamos de aspectos culturales como algo que se transmite, ¿no? Algo que a lo mejor tiene tu entorno, tu primer entorno, que sería la familia, y te transmite algo, ¿no? Te transmite algo. Podemos hablar de los aspectos culturales transmitibles, como las costumbres y las tradiciones, que son las dos cosas que yo considero que se refiere a ese término de cultura, porque también ese es otro, ¿no? O sea, estamos hablando ya de otro tipo de cultura. Es como si, creo que sí, estamos hablando de diferentes tipos de cultura, del conocimiento, y ahorita estamos hablando, por ejemplo, de cómo se puede transmitir estas tradiciones de generación en generación, como si fuera una leyenda, ¿no? Una leyenda. Que por ejemplo, si lo analizamos así, lo que son los mitos y las leyendas también entran dentro de un bagaje cultural, ¿no? Dentro de un bagaje cultural que al final del día es algo que nosotros tenemos que saber. ¿Pero para qué? No sabemos. Siempre nos dicen, son cosas que tenemos que saber, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen, son un aspecto cultural o algo que tenemos que saber desde de la cultura, son estas ciertas cosas, ¿no? Ahora, algo que me llama mucho la atención y que viene mucho, no sé si lo dijo este cuate, fue, no me acuerdo cómo se llamaba él, si sigue siendo es el rector de la UAM, no recuerdo cómo se llama.
Dussel, Enrique Dussel, bueno, no sé si tenía que ver algo con la UAM. Enrique Dussel, alguna vez yo escuché que él dijo, así como chisme, este, que él tiene esta concepción de que la cultura es muy egocéntrica, ¿no? Egocéntrica. ¿Por qué? Si nos analizamos desde la perspectiva académica, siempre en la educación básica se enseña la cultura desde la creación pues a lo mejor de Grecia, ¿no? ¿Dónde viene la polis? ¿No? Y nos referimos a Grecia. ¿Y qué onda con estas situaciones o conceptos? De hecho, nuestro mismo lenguaje también tiene este tipo de variaciones, ¿no? Tiene ese tipo de variaciones en donde, si lo analizamos desde la perspectiva etimológica, vamos a ver que tenemos muchas terminaciones, muchas palabras compuestas que también tienen una variación griega, ¿no? Griega. Entonces, es lo que mencionaba Dussel, que decía que todo el conocimiento solamente se mencionaba de Occidente, ¿no? Pero pues qué onda con con la cultura arraigada que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué onda con esa cultura, por ejemplo, de las culturas prehispánicas, de los pueblos originarios de América, como lo mencionamos? Hasta ahorita creo que ya dentro de la educación básica, en el aspecto de historia, se está abarcando esta situación de qué onda con el continente americano, ¿no? Y qué onda con esos años que a nosotros, cuando yo me acuerdo que en la primaria se hablaba desde la independencia de México, ¿no? Desde la independencia de México y en adelante, ¿no? Y de pronto así como, ¿qué pasó, qué pasó antes, no? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo llegó algo? ¿Qué onda o sea, qué onda con eso, no? Ya después, conforme íbamos avanzando, tanto en el bachillerato como en la universidad, iban diciendo, pues es que el aspecto cultural, no sé qué, entonces las culturas prehispánicas, y entonces te quedas así como que, ¿y eso cuándo pasó, no? Entonces, es lo que se menciona. Entonces, ahorita también estamos hablando de esta situación de la cultura como hegemonía de conocimiento, ¿no? Entonces, es aquí donde la autonomía intelectual de cada individuo debería de ponerse en marcha para la búsqueda del conocimiento que le interesa, ¿no? Y qué mejor ahorita que en esa pandemia en donde tenemos un dispositivo y podemos buscar la información que nos plazca, ¿no? Que nos plazca. Apenas estaba viendo un video hablando ya de una situación y estamos hablando ya de un aspecto cultural. Eh, Apenas vi un video en donde estaban entrevistando a un arquitecto o algo así por el estilo, no recuerdo muy bien. Digo, no sé si está muy exagerado, pero bueno. Él menciona que él aprendió a construir unas casas ecológicas desde internet. O sea, que no tuvo que ir a la situación o a la licenciatura debió de tener un conocimiento previo universitario de arquitectura, ¿no? O sea, sino que toda la información lo buscó, la encontró en internet y la llevó a cabo, ¿no? Entonces, como que, órale, ¿no? Pero si lo analizamos, no está tan descabellado. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de buscar recetas o algo por el estilo y los llevamos a cabo, ¿no? Los llevamos a cabo. Entonces es lo mismo. Ahora, desde esa perspectiva también estamos aplicando el término de cultura. Nos estamos cultivando con conocimiento que, que estamos buscando, ¿no? Que estamos buscando. Entonces, el aspecto cultural está muy ligado con el aprendizaje, también está ligado con el comportamiento del ser humano, está ligado también con las creencias. Ese es otro punto en el cual la cultura juega un papel muy importante, las creencias. Y otra situación, en el mismo lenguaje, ¿no? En el mismo lenguaje donde también podemos ver el tipo de cultura que nosotros podemos tener, ¿no? Tipo de cultura, ojo, estoy hablando de tipo de cultura no como un aspecto de culto, sí, de culto. Ahora, también viene la palabra culto, ¿no? Esa es otra de las variaciones. De culto me refiero cuando decimos que una persona es más culta que otra, ¿no? Una persona es más culta que otra. A eso me refiero. Entonces, desde esa perspectiva estamos ocupando ese adjetivo solamente para denigrar a las personas, pero no lo estamos ocupando correctamente,
¿no? No lo estamos ocupando correctamente. Entonces ahí es donde viene esta situación peyorativa en donde el concepto de cultura en ocasiones no sabemos qué significa, pero solamente lo decimos, ¿no? Entonces es aquí donde entra la situación de cosas que nadie quiere saber, ¿no? La cultura, la cultura está ahí y la cultura significa esto. Entonces, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? ¿Cuál es la importancia? Importancia de la cultura. Como lo había mencionado hace ratito, el tener un aspecto cultural, el individuo que tenga un aspecto cultural, posiblemente puede tener una cierta identidad, ¿no? Si hablamos de de algún grupo étnico, por ejemplo en México, estamos hablando que también tienen ciertos aspectos culturales, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los yaquis, de los, por ejemplo, ¿no? Ya si nos metemos más detalladamente, los mexicas o las diferentes, etnias que existen actualmente en nuestro país, pues tienen ciertos aspectos culturales, ¿no? Ahorita se me vino a la mente los yaquis y cuál es su perspectiva, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva? Ahorita se me vino a la mente el libro de eh, Las enseñanzas de Don Juan, donde aparece Juan Matus, como chamán que le enseña una cultura totalmente diferente a Carlos Castañeda, ¿no? Entonces, es ahí donde metemos esta situación de cultura como enseñanza, pero también una cultura como tradición, no como algo que se transmite de generación en generación, que fue lo que pasó en este libro de las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia? Pues al final del día, que ese conocimiento que está permanezca, ¿no? Algo que se me olvidó comentar al principio de la definición es de que hay ciertas personas, ciertos autores que comentan que la cultura está en todo nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, esto es cultura, la computadora es cultura, el teléfono es cultura. ¿Por qué? Porque es algo que también crea el ser humano, ¿no? Tiene cierta lógica. El ser humano es el que le pone el término, el nombre a las cosas, ¿no? Entonces, es igual, yo creo que es igual que la historia nace con el ser humano. Por ejemplo, si hay una montaña que se está derrumbando o hay un volcán que está haciendo erupción y no hay un hombre que lo registre, no existe. Al igual, lo mismo pasa con la cultura, ¿no? Lo mismo pasa con la cultura. Eh, Todo esto que tenemos a nuestro alrededor, vaso, escoba, inodoro, por ejemplo, el término y definiciones como culturales, también tiene que ver mucho con esa situación de la creación, ¿no? Entonces yo creo que también se puede ser válida, ¿no? La situación de que la cultura es creada o todo lo que tenemos a nuestro alrededor es cultura, ¿no? Es cultura. Al final del día tiene una característica, ¿no? Tiene una característica, ya sea un proceso maquinario o una artesanía, tiene cultura, ¿ok? Tiene cultura. Más una artesanía, ¿no? Porque cada cosa tiene como algo que lo diferencia de otro. Entonces, este término se me olvidó, en donde consideran que todas las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor es cultura, ¿no? Es cultura. Y si lo pensamos también desde una perspectiva como etiquetas, como estereotipos, pues sí, ¿no? Cuando nos hacen el ejercicio de piensa en una casa, ¿no? Y pensamos en una casa con techo en triángulo, un arbolito verde, etcétera, etcétera, y nos pon un jardín, ¿no? Alrededor de tu casa, y entonces ponemos el jardín con algunas maderitas blancas que hacen el límite, ¿no? O sea, pero tenemos esa concepción cultural como etiqueta, ¿no? Entonces también considero que se podría mencionar como un aspecto cultural, ¿ok? Dentro de las importancias, al final del día, pues está relacionado con la parte de la identidad,
la parte de la transmisión para que no se pierdan estas situaciones de algunos aspectos culturales. También el aspecto cultural está relacionado a la convivencia del ser humano, ¿no? La convivencia del ser humano. Entonces, yo creo que también esa es la importancia, ¿ok? Esa es la importancia. Ahora, eh, como cierta manera de conclusión a este primer piloto, ya lo estaremos manejando desde otra perspectiva y vamos a tener algunos invitados. Ya estamos ahí gestionando esa situación de algunos invitados que también fueron creadores de este proyecto. Pero bueno, a manera de conclusión nada más, a manera de conclusión, tenemos que entender que el concepto de cultura debe de tener ahora sí que un contexto para que se pueda entender, ¿ok? Hay que utilizar el aspecto de cultura de una manera correcta, no utilizarlo como denigrar. Y la otra es de que es importante mencionar que la cultura sirve como identidad para el individuo. Sirve como identidad para el individuo. Y entonces, al momento de que ustedes estén hablando, estén diciendo o estén comentando algo de un objeto o de algo que se dijo, también es un aspecto cultural que ustedes están aprendiendo y lo están ligando. No caigamos en dogmas, no caigamos en dogmas, en la repetición del conocimiento, pero pues al final del día, la cultura va a estar ligada con esta situación del conocer, pero también está ligada con las artes. ¿Okay? Está ligada con las artes. Entonces, hay que entender que el concepto de cultura no solamente va a estar ligado como un término más, como un término más. Después a ver si nos atrevemos ahí a hablar sobre el término de ser, que también estaría interesante. A ver si nos acompaña algunos compañeros. Pero en esta primera clase y en este primer piloto solamente vamos a mencionar esta situación de cultura. ¿Okay? Hay muchos diccionarios específicos de definiciones. Por ejemplo, hay uno en internet de diccionario etimológico, lo recomiendo ampliamente, en donde viene toda esta variación de la palabra cultura y en dónde lo podemos encontrar, ¿no? Ese diccionario que está en internet, si le ponen diccionario etimológico y les va a lanzar toda esta situación que vamos a compartirlo y pues si hay alguna duda o comentario, ahí estamos en la página. Recuerden que también tenemos algunas promociones en la página del Espantajo. Vamos a estar ahí mandando algunas pistas de los videos. Todo esto es también como una pequeña preparación para hacer todo eso. Más adelante estaremos subiendo también. Hay que estar atentos a la página de Instagram del mismo, @el_espantajo. Y ahí estamos subiendo todo el material de los libros. ¿Ok? Entonces, nos andamos viendo. Chaito.